Hoy ponemos la lupa sobre un tema que nos afecta a todos los días. La movilidad en nuestra ciudad, Cuenca. La informalidad en el transporte, la infraestructura vial y la calidad del servicio público están bajo el escrutinio de las autoridades y la ciudadanía organizada. ¿Estamos avanzando o nos hemos estancado? Escuchemos la voz crítica de un representante ciudadano, también la postura de la autoridad de movilidad. Iniciamos con el ingeniero Juan Bustillos. Él es expresidente de la Federación de Barrios de Cuenca, fue también miembro de la Comisión Tripartita del Tranvía. Hoy es parte de un colectivo, Ciudadanos Comprometidos con Cuenca. Y más adelante estaremos hablando sobre el mismo tema con el licenciado Lenín Guzmán, gerente de EMOV EP. Quisiéramos, ingeniero Bustillos, conocer sobre denuncias y preocupación que existe por el servicio de organizaciones de taxis, aparentemente relacionadas con plataformas internacionales que sin autorización estarían dando servicio en Cuenca. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. El asunto de la movilidad en Cuenca no solo se centra en el problema de los taxis. La pregunta que nos hacemos nosotros los cuencanos es, ¿el AEMAG está cumpliendo con cuando asumió las funciones de regular y modificar el tráfico de la ciudad? Porque en la práctica vemos que no estamos, o el municipio no, y el AEMAG no están haciendo las cosas como deben ser. Una de las aristas es el problema de los taxis, pero tenemos varios asuntos. El asunto de movilidad. El municipio de Cuenca no consta con un plan de movilidad. No sabemos a dónde vamos de aquí 5, 10, 15, 20 años. Es decir, no hay un estudio a ciencia cierta que nos solucione los problemas que tenemos ahora de embotellamiento en algunas partes de la ciudad. Las vías siguen siendo las mismas, pero el número de vehículos cada vez va creciendo. Y la ciudad ya no es una ciudad en la que usted podía transitar de un lugar a otro en un tiempo corto. Hoy tenemos problemas con velocidades que no llegan a 10 kilómetros por hora. Entonces, eso demuestra de que hay problemas de la movilidad. Esos son uno de los grandes asuntos que nosotros creemos que la municipalidad debe empezar a pensar en función de un futuro. Y dentro de estos unos problemas es el asunto de los taxis. La gente, los usuarios, comúnmente pensamos y creemos de que no todos los servicios que están dando los taxistas es el adecuado. Hay problemas, hay quejas ciudadanas que se viven y se sienten Usted habla sobre los vehículos regulares, taxis regulares. amarillos autorizados. Así es, entonces, eso genera que la gente, al no estar de acuerdo con este servicio, busque otras alternativas. Es decir, la transportación pública tiene una habilidad para alargar y convencer y lograr acuerdos con el gobierno. Cuando se produce un incremento de los costos de los combustibles, el acuerdo que llega con los gobiernos es alargar la vida útil. En los taxis, en el caso de los taxis, en el 2015, la vida útil de los vehículos era 10 años. En el 2017 subieron a 15 años y en el 24, como causa del incremento de los subsidios del transporte, de la energía, del combustible, subieron a 17 años la vida útil del transporte. Es decir, es una ventaja para los propietarios de los vehículos, pero una desventaja para los usuarios, porque nosotros vamos a seguir utilizando vehículos no en buenas condiciones y que eso dificulta y causa molestias a quienes dan este servicio. La ciudadanía se ha quejado porque el taxímetro en muchos de los casos o está alterado o no, porque no puede haber que en la misma distancia de un punto A a un punto B, en un Sí. momento me cobren una tarifa. En esto EMOV EP reconoce que hay más bien advertido a la ciudadanía y ha señalado que se está haciendo una campaña para combatir este tipo de perjuicio que se está dando en la ciudad de Cuenca, efectivamente. Sí, pero es problema que se da solamente cuando hay la queja ciudadana. No hay un control permanente de parte del ente rector, que sería el EMO, para regular y ver si es que dan o no están dando el servicio. En la noche, por lo general, si usted, yo le comento por asuntos de trabajo, una vez veníamos del oriente y mi compañero mío era sector rural. No le quisieron llevar porque decían que no, allá en la noche ellos no van. Y si van, van a otra tarifa, no se aplicaba la tarifa nocturna. Es decir, todas esas quejas ciudadanas, todo ese descontento ciudadano, ve con buenos ojos cuando hay otras alternativas de movilizarse. Entonces, esa pugna que existe entre la autoridad y con los señores transportistas y las personas que quieren abrirse un espacio, no son bien recibidas y se esconden argumentos legales al decir que no están legalmente constituidos, que tienen que tener los permisos. Yo creo que las autoridades deben ser claras. Para obtener usted un permiso de operación, tiene que pertenecer a una cooperativa y todos conocemos que en Cuenca están
suspendida del incremento de cooperativas, de nuevas unidades, y por lo tanto volvemos a un círculo vicioso de que no permiten que otras personas brinden un servicio. Entendemos cuando hay competencia, uno trata de esmerarse para mantener los clientes y ganarse clientes. En esta Bien. competencia sana, creo que quien gana somos los ciudadanos para tener un mejor servicio. Cuéntenos, licenciado Bustillas, sobre el servicio de buses, cómo está en la ciudad de Cuenca. ¿Se han regulado ya las frecuencias en esta especie de limbo que se ha abierto por la intención, el objetivo de los propietarios de los buses y sus organizaciones de elevar la tarifa y las dilatorias que se han venido dando por este trámite? La ciudad de Cuenca, en el mes de agosto, vimos con claridad de cómo es la Cámara de Transporte son las que ponen las reglas de juego en la transportación pública. Ellos decían a finales de julio de que iban a reducir las líneas de las frecuencias porque entramos en un periodo de vacaciones. Y después argumentando de que no tienen, no hay un arreglo económico en cuanto a la nueva tarifa, empezaron a restringir el servicio, sobre todo en las noches, perjudicando a los usuarios. Vale señalar que nosotros como usuarios compramos la tarjeta, les damos la plata anticipadamente a los señores transportistas y de momento al otro ustedes suspenden el transporte. Eso para mí es una estafa porque somos perjudicados al no tener este buen servicio. Eso no creo que sea justo. Llegaron a tal extremo de que se tuvieron que modificar el horario de clases de muchas universidades porque no había el servicio nocturno. Entonces nosotros no podemos, el municipio no puede quedarse quieto y no dar las respuestas adecuadas, aplicar lo que dice la ley, así como van a aplicar o están aplicando a quienes dan el servicio de Uber. Así tiene que ser con todas las otras empresas, con todas las otras modalidades que dan en la transportación pública. Es decir, nosotros no podemos estar sujetos a la voluntad de la Cámara del Transporte, entendiéndose de que es un servicio público y un servicio público no puede ser suspendido a pretexto de cualquier otra cosa, porque nos perjudica sobre todo a los sectores más alejados y que con los problemas de seguridad, inseguridad que se tiene en la ciudad, eso causa y sigue causando problemas a los La vecinos. limitación de frecuencias, la baja frecuencia de circulación de buses es particularmente notoria y evidente en las noches. Así es, en la noche pasada a las 5 o 6 de la tarde usted tiene muchas frecuencias que no dan y usted ve claramente la cantidad de personas que estamos ubicados en las paradas y cuando subimos a los buses nos vamos uno sobre otro, ni que sardinas, porque tenemos que llegar al lugar de nuestro destino y eso no está bien. Tiene que el municipio hacer los controles adecuados y hacer, si no quieren cumplir, pues sanciones como establece la norma. Hay una queja permanente sobre los buses, los buceros, como se les dice coloquialmente, por los abusos que realizan ante la ciudadanía, por sus unidades grandes, en una actitud de manejo amenazante que se da con mucha frecuencia y con falta de respeto muy frecuente a las señales de tránsito, particularmente los semáforos. ¿Cómo ve usted esto? Sobre todo desde el punto de vista de los usuarios de los buses que se ven sometidos a estas situaciones anómalas que la provocan los choferes. En mi caso particular, yo utilizo el bus con mucha frecuencia porque más barato me sale, no tengo problemas. Yo vivo en Totoracocha, irme al centro de la ciudad lo hago en bus, porque si me voy en vehículo particular no tengo espacio en donde parquear y es un lío. Opto por ese sistema, pero como usted bien comenta, ahí son las clásicas, cómo tiene que aprender a infringir la ley. Se pasan en semáforo, cuando usted hace la parada, el bus no se para junto a la vereda, sino se para en media calle y los usuarios tenemos que acercarnos hacia la unidad y de igual manera a lo que nos bajamos corremos el riesgo de ser atropellados por un vehículo. Muchos de los vehículos tienen el volumen, los parlantes, la música a alto volumen, no hay una correcta atención al usuario, sino más bien estamos sujetos a la voluntad y el buen carácter del señor que hace la operación de transporte. Y eso tampoco ha habido corrección de parte del municipio. Antes había una hojita para entregar en la parte posterior e indicar cualquier queja, cualquier sugerencia hacia del usuario hacia la transportación, pero eso ha desaparecido y no hay como fórmulas, como usted, tanto en el servicio de los buses como en los taxis, podrá hacer llegar nuestras quejas ciudadanas al EMAC para que ésta ya a su vez tome los correctivos, porque irse personalmente a dejar la denuncia al EMAC, el EMAC es muy largo y muy tedioso por un asunto que a lo mejor no es mayor valor, sino es el problema que estamos reclamando un trato justo. Adicional a las denuncias, ¿cuáles serían las sugerencias para lograr un mejor control y evitar estas anomalías? Lo que nosotros hemos pedido y hemos sugerido al municipio es de que tiene que haber un plan de movilidad, es decir, nosotros seguimos con las mismas líneas de buses de hace 25 años.
La ciudad ha crecido y no tenemos un nuevo rediseño de las líneas de buses porque no hay, al no haber ese estudio en que me indiquen cómo se mueve de un sector a otro y en función de eso deben rediseñarse líneas de buses. No, lo que ahora tenemos son las mismas y lo que han hecho es alargar las mismas a otros puntos. Ante la justa petición de los vecinos piden que la línea A antes llegaba al punto B, se vaya hacia el punto C. Obviamente se le atiende a esa comunidad, pero cuando a las personas que están en el trayecto de esta línea pues ya no tienen el servicio y se atrasan, entonces, ¿qué hace el usuario? Busca otras modos de alternativa de movilizarse y se compra motos, se compra vehículos, carros particulares, porque no puede estar sujeto a la voluntad de la transportación pública y perjudica sus intereses. Entonces, ahí hay que trabajar, el municipio tiene que tener insisto, un plan de movilidad para atender todos estos grandes problemas que tiene la ciudad y dado el crecimiento poblacional que se ha dado desde hace 25 años. Escuchemos ahora al licenciado Lenín Guzmán, especialista en tránsito y transporte, gerente general de EMOV EP. Licenciado Guzmán, quisiéramos conocer cómo está el tema de Uber, de este o de otros sistemas de transporte que compiten con el sistema de taxi local. Se suponía que de alguna manera esto estaba blindado, pero hay observaciones y denuncias ciudadanas de que este sistema estaría funcionando en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es la realidad? Bueno, gracias, querido Gustavo. Un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, nosotros estamos trabajando desde el día uno en el combate a la informalidad. No estamos de ninguna manera poniendo en tela de duda la usabilidad o la pertinencia de tal o cual aplicación, sea Uber, sea Cabify, sea InDriver o cualquier otra de estas aplicaciones que son de reconocimiento mundial, dicho sea de paso. Sin embargo, aquí en la ciudad de Cuenca no están reguladas y por ende no están permitidas. Nosotros en ese sentido hemos trabajado en el control de tránsito al amparo de lo que determina el Código Integral Penal y la propia Ley de Tránsito, ¿no? En donde se determinan las modalidades de transporte público y comercial que son reconocidas por la ley y las cuales al amparo de la ley justamente pueden prestar su servicio. Hablemos de, en este caso, de los taxis específicamente, ¿no? Que son taxis que están debidamente reconocidos como parte de una compañía o cooperativa de transporte, que trabajan al tenor de la ley, que tienen sus placas identificativas, su disco, además que son conducidos por personas que son profesionales del volante, que tienen una licencia profesional, tal cual lo determina la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento. Y en ese sentido, nosotros estamos haciendo cumplir la norma tipificada en el artículo 386, párrafo tercero, numeral uno, que dice que será sancionado con 2 salarios básicos unificados de multa, 10% menos en su licencia y la retención del vehículo con un máximo de hasta 7 días. Toda persona que realice transporte de pasajeros o bienes sin contar con el respectivo título habilitante o autorización de frecuencia o ejerza una actividad para lo cual no está autorizado. ¿Qué indicios han tenido ustedes sobre servicios irregulares de taxi en Cuenca? ¿Qué significa eso? Que toda persona que no cuente con su título habilitante, que esté en un vehículo particular realizando transporte de personas o bienes, va a ser sancionado bajo lo que determina este artículo. ¿Qué indicios ha tenido EMOV EP sobre servicios irregulares de taxi en Cuenca? Bueno, como le dijo Gustavo, siempre nosotros ejecutamos operativos de control a nivel urbano y rural y hemos verificado no solamente ahora este tema que un poco se ha vuelto tendencia en los últimos días de Uber, anteriormente también con la plataforma InDriver. Entonces, hemos sancionado y al momento tenemos más de 360 vehículos que han sido sancionados por ejercer actividad comercial sin el respectivo título Es habilitante. De decir, hecho, que han no solamente, confirmado y tienen evidencias de que estos pero por supuesto servicios que sí, estaban funcionando en Cuenca. por supuesto que sí, y de hecho no son de ahora, pues no, Ujú. como le repito, Gustavo, ahora un poco se ha vuelto tendencia el tema de Uber, pero esto viene ya de tiempo atrás. Usted va, por ejemplo, a las parroquias rurales y tienen grupos de WhatsApp en donde ofertan este servicio, ¿no? Y a través de ello, pues, hacen el transporte de personas o de encomiendas, ¿cierto?
Eso no es legal, eso es hacer transporte informal y eso es lo que nuestros agentes dentro de los operativos y en vía controlan, y de determinarse la contravención que está plenamente tipificada en el COID, se sanciona. ¿Existen otras unidades que siguen funcionando en la ciudad, en la zona? Bueno, es que la informalidad ha sido recurrente, Gustavo, hay que decirlo claro, y sobre todo con zonas muy focalizadas, ¿no? Tenemos en Tarqui, tenemos en Arancay, tenemos en Ricaurte, tenemos en el Valle, en diferentes sectores de la ciudad, en Balsay, en Sinincay, bueno, hay algunos sectores que este rato se me vienen a la mente, y estamos haciendo operativos para ¿Son controlar, porque la informalidad vehículos sin particulares, identificación? ¿Cómo se les puede reconocer? son Imagino vehículos que particulares. funcionarán a través de aplicaciones. Algunos funcionan a través de aplicaciones, otros, como les decía, a través de grupos de WhatsApp, pero la informalidad también genera inseguridad. Entonces, en el marco de la seguridad y en el marco de la legalidad, nosotros estamos en la obligación de controlar y hacer cumplir la ley. No estamos en contra de que estas personas ejerzan alguna actividad, pero tienen que hacerlo dentro del marco de la ley, además de que tampoco estamos poniendo en tela de duda la efectividad de ninguna plataforma. Como ya lo ha dicho la propia Corte Constitucional, le corresponde a la Asamblea Nacional y a la Agencia Nacional de Tránsito regular esta actividad. Y en el momento en que desde el ente nacional y el ente rector esté regulado debidamente, Cuenca, como tal, como se ha caracterizado, emitirá la normativa complementaria necesaria en el caso de normar. Mientras tanto, nosotros estamos obligados a reconocer lo que está reconocido en la ley y a sancionar lo que no está reconocido en la ley. Al momento, el taxi convencional, el taxi amarillo, el taxi legal, está reconocido en la ley. Por ello, nuestro alcalde Cristian Zamora ha dicho públicamente pues que ya se están haciendo los presupuestos y de hecho está la DGM trabajando en los términos de referencia para levantar el estudio de necesidad. Estudio de necesidad que es el paso previo para la emisión de nuevos títulos habilitantes de incremento de cupos para la transportación formal en la ciudad, en este caso de taxis convencionales, tal como lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial. ¿En dónde comienza y en dónde terminan las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito y las competencias de MOVA EP? Bueno, la Agencia Nacional de Tránsito es el ente rector del tránsito y la movilidad a nivel nacional. Entonces, al tenor de la ley orgánica y de su reglamento, las resoluciones que emite la Agencia Nacional de Tránsito son de cumplimiento obligatorio y obviamente son vinculantes para las actividades que nosotros, como entes desconcentrados, como entes que asumen la competencia por una delegación, por una desconcentración de estas competencias hacia el gobierno local, tienen que ejecutar. Por ende, nosotros siempre nos circunscribimos a lo que determina la norma nacional. Los operativos continuarán. ¿Y cuáles serían las ¿Claro? recomendaciones para la ciudadanía en cuanto a la Bien, utilización o no de estos servicios? que privilegiemos lo local, recordarle pues que los taxis formales en Cuenca, a diferencia de otras ciudades, porque muchos se dicen, es que en Quito sí funciona, en qué tal, no. Aquí en Cuenca estamos hablando de otro tipo de organización y aquí trabajamos en el marco de la legalidad, querido Gustavo. Recordarle que existe también Azutaxi, que existe Cuenca Taxi, que los gremios formales han realizado también la incursión en este tipo de plataformas para brindar un mejor servicio. Claro que todo es perfectible y personalmente me he reunido en estos días, en días pasados, con los representantes de los gremios de los taxistas, tanto la Unión como la FUD, también invitándolos a mejorar, a innovar, a prestar un buen servicio, ¿no? Con la finalidad un poco de que la ciudadanía esté satisfecha, a paliar esa necesidad que a veces subsiste en la ciudad de sentir que no hay vehículos para transportarse, porque muchos ciudadanos nos han dicho que no hay taxis. Claro, por eso con responsabilidad estamos ya levantando el proceso que llevará a determinar Claro. cuál es la necesidad exacta de vehículos de transporte comercial en taxis para la ciudad y poder ejecutar las respectivas ampliaciones, la Claro, creación en de nuevas Cuenca sí compañías es evidente de que para hay brindar un horas servicio adecuado. pico, hay días en los que el clima no ayuda y se utiliza más el taxi, hay feriados en los cuales sí se evidencia que existe una escasez. Definitivamente, y eso lo hemos sentido todos, Gustavo, y me incluyo, ¿cierto? Por ello, pues, en ese sentido y en el marco de la legalidad, invitar a la ciudadanía que utilice el transporte seguro,
que utilice el taxi seguro, el transporte mixto seguro, la furgoneta de transporte escolar segura, en fin, porque hay un tema importantísimo. Hemos hablado en este caso de los taxis, ¿no? De la informalidad en taxis, pero se da informalidad en diferentes modalidades de transporte, querido Gustavo, y dentro de todas las modalidades estamos controlando busetas turísticas, interprovinciales, camionetas de transporte mixto, busetas escolares, taxis, en fin, de todo. Claro. Siempre tenemos que trabajar en el marco de la legalidad porque así también garantizamos que Cuenca siga siendo una ciudad segura frente a las realidades que viven otras ciudades del país. En definitiva, las plataformas internacionales como Uber o Cabify podrían eventualmente llegar a la ciudad de Cuenca, pero tienen que cumplirse procedimientos, primero de determinación de que el nicho de mercado existe y luego las regulaciones que deba poner la autoridad local, en este caso el municipio y MOVP. Primeramente, la autoridad nacional, querido Gustavo, Ujú. no olvidemos que se debe reformar la ley de tránsito, que se debe reformar el Código Integral Penal, ¿sí? Para que no haya tampoco esa contradicción entre normas y nos genere malos procedimientos. Primero se debe normar desde lo nacional para luego complementar con la regulación local. Mientras eso no suceda, este servicio seguirá siendo ilegal, informal y tendremos que sancionarlo. Confiamos naturalmente en la probidad de nuestros jueces para que respalden el accionar que ha venido ejecutando cada uno de los operativos y los agentes del MOVP en este sentido. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias, querido Gustavo. Un abrazo. Buen día. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Buenos días. Hemos escuchado al licenciado Lenin Guzmán, especialista en tránsito y transporte, gerente general de MOVP, y al ingeniero Juan Bustillos, expresidente de la Federación de Barrios de Cuenca, miembro del colectivo Ciudadanos Comprometidos con Cuenca.